La tormenta de nieve azotaba sin piedad como un remolino blanco que borraba el paisaje alrededor del coche de Elena. Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida, chirriando contra el hielo al barrer el cristal. El viento soplaba con tanta fuerza que empujaba su pequeño sedán hacia un lado, y ella apretaba el volante con más fuerza con cada ráfaga. A Elena le escocían los ojos de cansancio, pero su mente se negaba a descansar. 12 horas en el hospital, 4 códigos, una despedida que la afectó demasiado. Ahora se arrastraba por caminos secundarios, ansiosa por llegar a casa, al silencio y al sueño. El bosque a su alrededor parecía fantasmal, con los árboles doblándose bajo el peso de la nieve como sombras arqueadas. El haz de luz de sus faros dividió la tormenta, extendiéndose hacia la ventisca. Al principio no notó nada, solo blanco, blanco y más blanco. Entonces se quedó sin aliento. Algo había allí, soltó el pie del acelerador. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos entre los copos de nieve, justo después de la curva, donde la carretera rozaba brevemente unas vías de tren. Algo se movió. No era un ciervo. Demasiado bajo. No era un coyote. Demasiado quieto. La silueta estaba inmóvil, agazapada. Sus instintos gritaban. Ella disminuyó la velocidad hasta casi arrastrarse, con el corazón palpitante, tratando de comprender lo que estaba viendo. Era un perro. La figura tembló una vez, apenas un escalofrío. Y ella lo supo. Algo estaba vivo ahí fuera, y estaba en peligro. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente sobre el volante. Hacía meses que no tomaba esa ruta. De hecho, la evitaba. Las vías del tren le recordaban demasiado a su padre, a las llamadas que hacía durante los turnos nocturnos de operario. Mantén siempre los ojos abiertos. Solía decir, los trenes no se detienen por nada. Elena tragó saliva. Le dolía el pecho con aquella pena antigua y silenciosa. Hacía mucho que no pronunciaba su nombre en voz alta. Pero esta noche ella estaba conduciendo. A través de su fantasma, ni siquiera se suponía que nevaría así. No según la aplicación del tiempo. Ya debería haber estado en casa. Si no se hubiera quedado para ayudar a ese niño con una convulsión, si no hubiera parado a repostar, si no se hubiera saltado el semáforo en verde, ella no estaría aquí. No ahora, no en este preciso momento, en este preciso tramo de carretera. Pero algo el destino, el tiempo, Dios la había empujado hacia esa noche, hacia ese camino olvidado, hacia esa figura en las vías. Y algo dentro de ella susurró, supone que debes ver esto. Sus faros se abrieron de par en par mientras giraba hacia el cruce. Fue entonces cuando lo vio, completa y claramente. Un pastor alemán estaba parado justo sobre las vías. Tenía una pata torcida de forma extraña, atrapada entre el raíl y un trozo de madera congelada. Su pelaje estaba enmarañado de nieve y mugre. Levantó la vista al recibir la luz, con los ojos abiertos. Paralizado, no de miedo, sino de dolor. El corazón de Elena casi se detuvo a lo lejos, apenas audible debido a la tormenta. Se escuchó un cuerno bajo y distante. El tren ya venía. La puerta se cerró de golpe tras ella, con un ruido hueco, ruido sordo tragada por la tormenta. Elena no pensó, corrió. Sus botas se hundieron en la espesa nieve. Cada paso era una batalla contra el viento que le arañaba el pelo y el abrigo. El mundo aullaba a su alrededor. Pero solo oía la estridente y distante bocina del tren que se aproximaba, cada vez más fuerte con cada latido. Los faros de su coche apenas iluminaban el camino, pero la figura en las vías no se movió. El frío la azotaba, le cortaba la respiración, pero siguió adelante, con las piernas ardiendo. Por favor, susurró a nadie, no dejes que llegue demasiado tarde, a solo unos pasos de las vías. Se detuvo de repente y por completo. Un pastor alemán se quedó paralizado. Una pata estaba claramente retorcida entre dos traviesas congeladas. Su pelaje, espeso pero empapado, se le pegaba al cuerpo tembloroso. Tenía las orejas hacia atrás y los labios curvados en un suave gruñido de advertencia. Elena se quedó paralizada y la respiración le escapaba por los labios. No estoy aquí para hacerte daño, dijo en voz baja, agachándose un poco. Solo quiero ayudarte. El perro volvió a gruñir, pero no se abalanzó. Sus ojos de ámbar, feroces, temerosos, se clavaron en los de ella. Vio fuego en ellos. Miedo, sí. Dolor. Sí, pero también algo más, algo intacto. Algo desesperado. El cuerno sonó de nuevo, ahora más cerca, las luces parpadeaban entre los árboles. La vía empezó a vibrar bajo sus pies. Su mirada iba de la pata herida al pecho agitado del perro. Y luego a la luz creciente, al final de la vía. Ella tuvo segundos, sí. Se movía demasiado rápido, la mordería. Si no se movía, ambos morirían, piensa. Muévete. Ahora, le temblaban los dedos al extender la mano. Tranquilo, chico, murmuró. Solo dame un segundo. Deja que te ayude. El tren estaba doblando la curva. Elena cayó de rodillas y la nieve empapó al instante su uniforme.
El frío la hería hasta los huesos, pero no lo sentía. Lo único que importaba era la pata. Sus manos se cernían cerca de la pata del perro. Él se estremeció. Pero no chasqueó los dientes. Ella seguía hablando, palabras sin sentido, palabras suaves, cualquier cosa para llenar el espacio entre ellos. Sus dedos agarraron la pata con suavidad. El pelaje estaba húmedo y frío, cubierto de hielo. Trazó la curvatura del ril donde lo había atrapado. Tiró, al principio suavemente punto y nada punto, y él le atiró más fuerte, todavía estancado. Las vías empezaron a temblar bajo ella. Oh, Dios, susurró, con lágrimas en los ojos. Por favor, que esto no sea el fin. Dio un último tirón, un tirón desesperado y con toda su fuerza. Con ambas manos la pata se soltó, el perro aulló, Elena gritó cuando la vibración retumbó en sus rodillas. Entonces, sin pensarlo, rodeó con sus brazos los hombros del perro y los arrojó a ambos de lado al banco de nieve junto a las vías. El tren pasó a toda velocidad con un rugido ensordecedor. El viento y el acero rasgaron el aire a su alrededor. La fuerza levantó nieve como una ventisca. Elena se acurrucó alrededor del pastor, y su abrigo ondeó sobre él como un escudo. Y luego silencio. El suelo se quedó quieto. El tren ya no estaba. Elena yacía de lado en la nieve, abrazando aún al perro. Su pecho se agitaba, los pulmones le ardían de frío y terror. El corazón le latía con fuerza en los oídos, más fuerte que el tren. El pastor no se movió al principio. Luego, lentamente, cambió de postura. Ella esperaba que corriera. Pero, en lugar de eso, la empujó con la nariz. Luego, lenta y cuidadosamente, bajó la cabeza hacia su pecho de Elena, dejó escapar un suspiro entrecortado y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella acunó su cabeza suavemente. Ahora te tengo, susurró. Elena colocó una manta vieja sobre el asiento trasero de su coche, colocando con cuidado al perro herido sobre ella. Su cuerpo estaba pesado por el cansancio, pero sus ojos no la apartaron de su vista. Estarás a salvo. Solo esta noche, dijo, en voz alta, más para sí misma que para él. En casa, abrió la puerta lentamente, sin saber si se resistiría. Pero Sombra aún no lo había nombrado, no oficialmente, entró sin protestar. Cojeó hasta un rincón, cerca de la calefacción, y se acurrucó, gimiendo suavemente. Elena se arrodilló a su lado, quitándole el hielo del pelaje con los dedos. No pensó en que no se permitían perros en su edificio, ni en que no tenía correa, ni perrera, ni plan. Lo único que sabía era que esto no era solo un rescate. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos entendía aún. A medianoche, le había curado la pata con un botiquín de primeros auxilios que había robado de su viejo maletín. Le dio de comer pollo sobrante de su refrigerador. Le puso toallas a su alrededor para que se derritiera la nieve. Aún así, no podía dormir. Ella tampoco pudo. Ella estaba sentada cerca, con una taza de té en la mano, observando cómo sus orejas se movían con cada crujido y ráfaga de viento. Las sombras de la luz del pasillo se reflejaban en su cuerpo. Sombra, susurró. El nombre surgió de la nada. Encaja. La forma en que se movía, la forma en que había surgido de la oscuridad, y aún así, no la había asustado. Él la miró, y por primera vez creyó ver dulzura en sus ojos. No confianza, todavía no, pero una tregua. A la mañana siguiente, Sombra gruñó cuando ella entró en la habitación demasiado rápido. Ella se quedó congelada. No pasa nada, murmuró con las manos en alto, no voy a hacerte daño. El gruñido cesó, pero la tensión no. Se estremeció cuando ella extendió la mano hacia el plato de comida. Agachó la cabeza al oír el pitido del microondas. Y cuando ella dejó una escoba, se escabulló bajo la mesa. Elena se sentó en el suelo, con el corazón dolorido. ¿Quién te hizo daño? No pudo responder. Pero la verdad se reflejaba en su lenguaje corporal, en su forma de no dar la espalda. Durante el camino, observaba cada movimiento, esperando que algo saliera mal. Ella conocía esa sensación. La conocía demasiado bien. Ella vio su propio miedo reflejado en su silencio. 2 días después, un trueno resonó en el cielo. En cuanto el cielo rugió, Sombra salió disparada, entrando de golpe en el baño, tirando una lámpara en el camino. Se quedó encajado entre el inodoro y la pared, temblando. Elena lo encontró allí, jadeando y con los ojos muy abiertos. No intentó sacarlo. En cambio, se sentó a su lado, en el frío suelo de baldosas, abrazándose las rodillas. Mi papá me decía que las tormentas eran solo el cielo hablando, dijo, con la voz apenas por encima del trueno. Le creí. Hasta el incendio, se le hizo un nudo en la garganta. Me quedé paralizada. La noche que se incendió la casa. Me quedé paralizada. No lo salvé. Ella se secó los ojos bruscamente. Nunca hablo de esto con nadie, Sombra gimió. Ella extendió la mano lentamente, con la palma abierta, y la apoyó cerca de su pata. Él no se movió.
La tormenta se calmó alrededor de las 3 a.m. Para entonces, Elena había dejado de llorar. Sombra no se había movido, pero su respiración se había calmado. Luego, con un pequeño movimiento, avanzó un poco y apoyó la cabeza en su regazo. Elena no se movió, su mano permaneció suspendida por un momento antes de reposar suavemente sobre su cuello. Se quedaron así, sin palabras, sin más lágrimas, solo dos corazones tranquilos, aprendiendo a sentirse seguros nuevamente. Al final de la semana, Sombra la seguía de habitación en habitación, no cerca. Solo lo suficiente para no perderla de vista. La observó, mientras se cepillaba los dientes. Esperó en la puerta cuando sacó la basura. Movió la cola una vez, un movimiento cauteloso y vacilante, cuando ella dijo, buen chico. Compró una correa y lo llevó a dar su primer paseo alrededor de la cuadra. No les ladraba a otros perros, no tiraba ni gemía. Simplemente caminaba a su lado con la cabeza gacha y las orejas erguidas. Por la noche, dormía junto a su cama, sobre la alfombra. Para la segunda semana, él dormía con su espalda tocando la de ella. Ella ya no soñaba con. El fuego pasó, mientras ella estaba preparando el desayuno. Sombra intentó robar una rebanada de pan tostado y se le quedó la cabeza atrapada en la mengue de su bata de baño, que colgaba de una silla. Aquella se dio la vuelta y se quedó sin aliento. Su pánico, con los ojos abiertos, las orejas de tela caídas, la bata que lo cubría como una capa. Elena se echó a reír, una risa real. Una risa que la dejó sin aliento. Sombra se quedó paralizada, y luego ladró, una vez, brevemente. Confundida, ella no podía parar de reír. Inclinó la cabeza. Meneó la cola una vez y luego otra. Era la primera vez en mucho tiempo que la casa no parecía una tumba. Se adaptaron a un ritmo, paseos, comidas, siestas. Noches tranquilas con música suave de fondo. Pero una pregunta seguía dándole vueltas en la mente, de la misma manera que un recuerdo se niega a permanecer enterrado. ¿De dónde había venido? Su cuerpo mostraba viejas cicatrices. Sus ojos reflejaban el peso de quien había presenciado la crueldad. Sin collar, sin chip, alguien lo había abandonado. O quizás, algo peor. No lo dijo en voz alta. Todavía no, pero en el fondo, ella sabía, su paz no duraría para siempre. El golpe se produjo un domingo por la tarde. 3 golpes rápidos y fuertes en la puerta. Sin vacilación, sin amabilidad, Elena miró por la mirilla, con el corazón dando vuelcos. Un hombre estaba allí. Alto, fornido, bien afeitado. Sosteniendo una pila de documentos, abrió la puerta a medias. ¿Puedo ayudarte? Busco a mi perro, dijo el hombre, pastor alemán. Responde a Rex. El corazón de Elena latía con fuerza. Sombra, que yacía tranquilamente cerca de la ventana, levantó la cabeza y se quedó paralizado al oír la voz del hombre. Sombra se levantó de un salto y retrocedió hacia el pasillo. Con la cola encogida, agachó el cuerpo. Un suave gemido escapó de su garganta. Elena lo observó con incredulidad. Nunca lo había visto reaccionar así. Él te tiene miedo, dijo ella, intentando mantener el tono de voz tranquilo. El hombre se burló. Es tímido. Eso es lo que hace. La mirada de Sombra se precipitó. Su cuerpo tembló. Pero esto no era timidez, era miedo, profundo, familiar, recordado. El hombre le mostró varios documentos, registros de vacunación, declaraciones de propiedad y lo que parecía un certificado de registro. Tengo pruebas, dijo. Elena miró los papeles, pero no los cogió. Detrás de ella, Sombra no se movió, no ladró, no se acercó, él se escondió. Si es tuyo, dijo lentamente, ¿por qué no viene a ti? El hombre se removió incómodo. Porque claramente lo has consentido. A Elena se le revolvió el estómago. No fueron las palabras, fue la forma en que las dijo. Esa noche, Elena esperó hasta el anochecer. Cuando el hombre regresó a su camioneta y se marchó, ella lo siguió, 2 autos detrás. Tenía las manos apretadas alrededor del volante. Entró en una propiedad deteriorada, a las afueras del pueblo, sin valla, sin luces. Solo un buzón torcido y el ladrido lejano de varios perros. Desde su coche aparcado, ella observaba, abrió la parte trasera de su camioneta y sacó a otro perro. Un mestizo, temblando. En los huesos gritó. Fuerte. Maldiciones se derramaron en el aire nocturno. El perro se encogió. Con la cola entre las patas, el corazón de Elena se rompió. Eso fue suficiente. La mañana siguiente, llamó a la puerta de una vecina. Abrió una mujer mayor, recelosa al principio. Hasta que Elena le explicó. No eres la primera en preguntar, suspiró la mujer. Ha tenido demasiados perros. Los oímos llorar por la noche. Aullar. Y luego. Nada, hizo una pausa. Pero, nadie ha probado nada. La voz de Elena tembló. ¿Y si puedo? La mujer asintió. Entonces no esperes. 2 días después, el hombre regresó, esta vez más enojado.
Más insistente, ya has tenido suficiente tiempo. Voy a llamar a la policía, adelante, dijo Elena. Interponiéndose entre él y la puerta, les interesará mucho cómo tratas a los animales. Se quedó congelado. Esta vez no le tembló la mano. No le flaqueó la voz, no va a volver contigo, ni ahora ni nunca. Detrás de ella estaba Shadow con la cabeza apenas visible sobre su hombro. Esta vez no lo cubrió, él gruñó. Esa noche, alrededor de las 3 a.m., Elena se despertó sobresaltada por un fuerte gritazo, una ventana. Su corazón latía con fuerza, mientras saltaba de la cama, tropezando en la oscuridad hacia el pasillo luego. Otro sonido, un gruñido. Feroz. Bajo. PROT-STUR.SOMBRA.UN a voz. De hombre gritó. Una pelea, luego silencio, encontró a Sombra, cerca de la puerta trasera, jadeando con dificultad. Con un corte en el hombro. Tenía el pelaje manchado de sangre. Había fragmentos de vidrio esparcidos a su alrededor, había ahuyentado al intruso, pero no sin pagar un precio. Dios mío, Dios mío. Sollozó Elena, agarrando sus llaves. Aguanta, chico. Aguanta. Ella lo envolvió en una manta. Lo acunó contra su pecho y corrió hacia la sala de urgencias del veterinario. Ella presentó un informe a la mañana siguiente, con su declaración, el testimonio del vecino y ahora el intento de allanamiento. Las autoridades actuaron. El hombre fue detenido en 48 horas. El atacante de Shadow, su abusador, no regresaría. Elena no se alegró, pero exhaló. Se acabó en el veterinario, mientras Shadow yacía sedado, con un hombro vendado. Elena se sentó a su lado, con la mano apoyada suavemente sobre su espalda. Una técnica veterinaria le ofreció una manta y una sonrisa amable. Lo hiciste bien, dijo. Elena negó con la cabeza. No siempre. No le había contado a nadie sobre el incendio. Hacía años que no, me quedé paralizada una vez. Susurró. Cuando mi papá me necesitaba. No me moví. Tenía miedo. Y su garganta se cerró. He cargado con esa culpa todos los días. La sombra se movió. No pude salvarlo. Pero sí pude salvar a este. Ella se puso de pie lentamente. Limpiándose la cara, Shadow parpadeó y la miró aturdido. Luchaste por mí, dijo en voz baja, así que yo luché por ti. Su voz se quebró, pero sonrió. Esta vez, no me congelé. Después de todo, después del trauma, el miedo, las comparecencias en el tribunal y la larga y silenciosa recuperación, Elena no regresó a su antigua vida. Ella no necesitaba hacerlo en cambio. Se encontró entrando al refugio de animales local. 2 semanas después de la última revisión veterinaria de Shadow, el lugar olía a jabón, a pelo y a historias esperando ser reescritas. Me gustaría ayudar. Le dijo al coordinador de voluntarios. Sé lo que es sentir miedo y sanar lentamente. Empezaron con tareas de limpieza. Luego paseos. Luego admisiones. Pero seguía apareciendo, porque cada vez que miraba a los ojos asustados de un recién llegado, recordaba a Sombra, y cada vez que acompañaba a uno de ellos a un hogar de acogida, o se sentaba con un perro que simplemente necesitaba ser visto. Sentía que algo en lo más profundo de su ser se calmaba. Ella no pudo salvar a su padre, pero ella podría ayudar a otros a encontrar el camino de regreso. Shadow venía con ella casi todos los días. Al principio, lo observaba todo desde debajo de su escritorio en el refugio. Alerta pero quieto. Pero pronto empezó a emerger, para sentarse junto a los niños, que la visitaban en las excursiones escolares, para tumbarse a los pies del adolescente ansioso que luchaba por dejar de temblar. Él no ladró, él no se quejó, él simplemente se quedó, un niño con autismo que llevaba meses en silencio. Extendió la mano un día y tocó la cabeza de Sombra. Sombra le lamió la palma, el niño rió. Su madre lloró, nadie le enseñó a Shadow a ser gentil, él simplemente lo recordó. El cielo estaba nublado la mañana en que Elena finalmente condujo hasta el cementerio. Llevó flores blancas, y a Sombra, sus pasos se sentían más pesados a medida que se acercaba, pero su corazón ya no latía tan rápido como antes. Aún sentía dolor, pero ya no la controlaba. Se arrodilló junto a la tumba de su padre. Limpiando la tierra de su nombre, te extraño cada día, susurró, y siento haber tardado tanto en venir. Su voz se quebró, pero creo que por fin entiendo lo que querías decir. Sobre la valentía, sobre elegir presentarse, incluso con miedo. Sombra se sentó a su lado, tranquila y atenta. No pude salvarte, dijo entre lágrimas, pero lo salvé. Y él me salvó a mí también. Ella sonrió. Entonces espero que estéis orgullosos de nosotros. Elena había imaginado la sanación como un gran momento, algo contundente, algo dramático, pero no había sucedido así. Llegaba en las mañanas tranquilas, donde Sombra roncaba a su lado, en las tazas de café que ya no bebía sola, en la forma en que sus manos ya no temblaban cuando llegaban las tormentas. Llegó
La decisión de seguir amando, de permanecer tierna, de decir que, sí cuando su corazón aún tenía grietas, su redención no consistía en arreglar el pasado. Se trataba de elegir la compasión, una y otra vez, hasta que las heridas ya no la definieran, y su culpa tampoco. Casi un año después, la nieve regresó de Elena, ya no le tenía miedo. Se subió a la cremallera de la chaqueta, ató la correa de sombra y lo condujo hacia el lugar donde todo había comenzado, el viejo cruce de ferrocarril todavía cubierto de polvo blanco. El viento susurraba entre los árboles. Las vías crujían débilmente bajo un peso distante. El mundo parecía él mismo, pero no lo fueron. Sombra caminaba, con calma, meneando la cola y con la cabeza bien alta. No se inmutó. No entró en pánico. Miró a Elena, esperando a que hablara. Se arrodilló junto a las vías, con la mano enguantada, rozando el metal helado. «Aquí es donde me encontraste», dijo suavemente. Sombra se lamió los nudillos. Te encontré. Los copos de nieve giraban a su alrededor y caían suavemente como bendiciones. Elena se puso de pie. Sombra se apretó contra su pierna, apoyándose en su calor. «Nos salvamos el uno al otro», susurró. Shadow no respondió con un ladrido o un meneo. Él simplemente se quedó, y en esa quietud, en ese espacio silencioso y sagrado, comprendieron. Su viaje no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de sanar. Juntos. Elena alguna vez creyó que la curación llegaría como un milagro, fuerte, repentino e inconfundible. Pero la curación no llegó con fanfarrias, llegó disfrazado de perro, roto, parado solo en las vías del tren, en medio de una tormenta de nieve. Una criatura tan perdida y magullada como ella. Ella no lo sabía en ese momento, pero ese momento uno que podría haberse perdido si no se hubiera quedado hasta tarde. Si no hubiera mirado 2 veces, no se trataba solo de salvar una vida. Se trataba de recibir uno. Porque a veces el universo no te da milagros envueltos en gloria. A veces te da segundas oportunidades envueltas en piel y silencio. La gente a menudo le decía a Elena lo afortunado que era Shadow, que lo había encontrado, justo a tiempo. Pero nunca vieron la historia completa, no vieron cómo Sombra yacía a su lado cuando llegaban las pesadillas, ni cómo le daba empujoncitos en la mano en momentos en que ella ni siquiera sabía que se hundía. Él nunca habló. No le hacía falta, su presencia era suficiente. En su lealtad, su gentileza y su inquebrantable cercanía, Sombra le dio a Elena algo que ella no sabía que aún necesitaba, una razón para quedarse. No hubo grandes gestos entre ellos. No hay escenas dramáticas ni declaraciones cinematográficas. Solo mañanas tranquilas con tazas de té compartidas. Solo paseos tranquilos, donde ninguno necesitaba hablar. Solo una suave pata junto a su pie mientras leía por la noche. Así era la curación. No fue rápido, no fue llamativo, pero era real. Y cada momento lento y tierno que pasaban juntos era una puntada que remendaba las partes de ambos que alguna vez habían sido desgarradas por la pérdida y el miedo. De Elena aprendió que su hogar no era un lugar. No, eran las paredes, dentro de las cuales dormían, y la rutina que seguía. El hogar era Sombra, la forma en que esperaba en la puerta, la forma en que la miraba durante los paseos, la forma en que se quedaba, siempre se quedaba. El amor no se encontró. En los grandes momentos se construyó. Lentamente, con valentía, con la decisión de apoyarnos mutuamente cada día. Elena y Shadow no se eligieron el uno al otro ni una sola vez. Se eligieron el uno al otro todos los días después de eso. Y al hacerlo, construyeron algo irrompible, una vida que no nace de la perfección, sino de la presencia, la paciencia y la confianza.